Voy a grabar, ¿ya? Ya, estamos grabando. Entonces, la idea, como yo les digo, es hacer esta. ¿La pueden ver? Sí ¿Pueden se ver ve, la...? sí se ve. Ya, se ve. Ya, ok, ok, ya. Entonces, como ustedes pueden ver, acá está el taller 2 de bioestadística del semestre pasado, ¿ya? Del semestre pasado. Que, si ustedes pueden ver, eh, es es otro problema, pero básicamente tenemos la misma, o sea, casi como lo mismo que nos piden a nosotros. Por ejemplo, considerando las variables talla y perímetro craneal, entonces calcular la medida de tendencia central. Se afirma que el 45% de los recién nacidos miden más de 53 centímetros al nacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El tema es lo siguiente, que con esto vamos a tratar de ver primero de que para las variables nosotros tenemos que hacer las tablas de frecuencia, ¿ya? Nosotros tenemos que saber hacer las tablas de frecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos las tablas de frecuencia? Y aquí ahora nos vamos al Excel. A ver, voy a tratar de... ya. ¿Se ve el Excel? Sí. Sí, profe. Ok, ya. Entonces tenemos digamos, mamotreto de datos y datos y datos. Tengo 300 datos. Tengo 300 datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de partida, hacerlo manual es bastante complejo, ¿ya? Si yo quiero hacer, por ejemplo, una tabla de frecuencia de manera manual, es complejo en el sentido de que tenemos que estar ahí contando uno por uno, entonces esa no es la idea, ¿ya? La idea es ocupar Excel, digamos, todas las herramientas que me da Excel para yo poder hacer una tabla de frecuencia, ¿ya? Entonces, el tema es lo siguiente. ¿Cómo ocupamos Excel para yo poder, eh, para yo poder hacer mi tabla de frecuencia? Primero, ¿qué debe tener una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia debe tener, primero, categorías, ¿cierto? Que corresponden a la variable. La variable tiene categorías. En segundo lugar, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, o sea, perdón, frecuencia porcentual, absoluta acumulada y porcentual acumulada. Esos son los que tienen que tener, ¿ya? Obviamente, dependiendo del caso, recordemos que hay variables como las variables que son cualitativas, que yo no puedo estar, digamos, acumulando frecuencias, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, fíjense en lo siguiente. A mí me piden, por ejemplo, la variable talla. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencia de la variable talla. La variable talla, como ustedes se dan cuenta, son puros números enteros. ¿Qué tipo de variable es talla? ¿Alguien me puede decir? A ver qué dicen por acá. Discreta.
Perfecto, discreta, una variable discreta. Cuando yo hablo de puros números enteros, estamos hablando de una variable que es discreta, ¿ya? Entonces, al ser variable discreta, ¿cómo son las, eh, las categorías? Son números enteros, ¿cierto? Entonces, la herramienta que vamos a ocupar ahora es la tabla dinámica, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer una tabla dinámica? Primero, y ahí ustedes tienen que empezar ya a darse cuenta de lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es seleccionar toda la tabla, ¿sí? Hasta abajito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá no tengo 301, ¿cierto? Entonces, hasta la fila 301 tengo datos. Esa es toda la tabla, ¿ya? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a insertar, acá arriba. Y aquí ustedes ven algo que dice tabla dinámica. Apretamos ahí y nos sale el siguiente cuadro de diálogo. Me dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. Tabla o rango, ¿cierto? Ya lo colocamos, ¿cierto? Que es toda la tabla hasta abajo. Y ahí dice, elige dónde quieres colocar la tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Yo les voy a, bueno, para hacerlo, digamos, más ordenado, nueva hoja de cálculo, ¿sí? Eso tiene que estar seleccionado. Y ya lo demás, no hay que hacer nada, ¿ya? Aceptar. Entonces, cuando apretamos aceptar, se nos muestra esta, esta cosita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice campos de tabla dinámica. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo los campos que yo tenía en la tabla anterior, ¿cierto? Que son tipo de parto, semanas, peso, talla, rango de peso, perímetro craneal, nivel, preeclampsia y cociente, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿cuál es la variable que yo estoy analizando? La variable talla, ¿sí? Entonces, en la variable talla, yo voy a arrastrar la variable talla apretando botón izquierdo, ¿cierto? Apretando botón izquierdo de manera constante y voy a arrastrarlo a el campo donde dice filas. Entonces, insisto, talla, arrastro hacia filas. Si ustedes se fijan acá, tengo ya las categorías, ¿sí? Que son 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48 hasta 54. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ok, ya. Entonces, tengo talla y tenemos acá en filas, tenemos las categorías. Ahora lo que nos falta son las frecuencias. ¿Cómo vamos a sacar las frecuencias? Entonces, como tengo una variable cuantitativa que es discreta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener cuatro frecuencias, que son absoluta, porcentual, absoluta acumulada, porcentual acumulada. ¿Sí?
Entonces voy a hacer lo mismo, talla, lo voy a arrastrar, pero al campo valores, 4 veces. Ya. Entonces ustedes van a decir, chuta, tengo esos números. ¿Por qué me dice 14.743? Ya, y ahí viene el tema en lo siguiente, que aquí, como yo tengo una variable que es numérica, ¿cierto? Automáticamente me va a hacer la suma de estos números. Y eso es lo que yo no quiero, ¿ya? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es tratar de configurar eh, esto para que me dé, en primer lugar, la frecuencia absoluta, frecuencia porcentual y así sucesivamente. ¿Ya? Primera, frecuencia absoluta. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo voy a configurar esto para que me salga frecuencia absoluta? Entonces, acá, esta es suma de talla 3. Entonces, acá abajito, donde aparece suma de talla 3, voy a apretar, voy a hacer clic y aquí aparece configuración de campo valor. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Sí, ya, ok. Entonces, configuración del campo valor. Nos va a salir este cuadro de diálogo. Configuración del campo valor, yo tengo esto, ¿cierto? Entonces dice, resumir el campo valor por, y aquí sale suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. Lo que voy a colocar es recuento, ¿ya? Recuento. Y siempre va a ser recuento, nunca suma, siempre va a ser recuento. Ya, entonces, recuento, acá el nombre personalizado voy a colocarle como se coloca en la tabla que va a ser FSUI, y acá en mostrar valores como voy a colocar nada, ¿sí? Sin cálculo. Esto tiene que salir, ¿ya? Entonces, resumo. En resumir campo de valor por, tiene que ir recuento, siempre recuento, ojo ahí, siempre va a ser recuento en las cuatro columnas, va a ser recuento. Cambiamos el nombre, acá, FSUI, y acá, en mostrar valores como, tiene que ir sin cálculo, en esta columna, ¿ya? ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, colocamos aceptar. Entonces, fíjense que ahí ya se nos da la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 300. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Entonces, eso en el caso de la frecuencia absoluta. Acá lo que tiene que ir es la frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Y lo mismo. Acá esta suma de talla 4, hacemos clic acá abajito y colocamos configuración del campo valor. Insisto, siempre va a ser recuento. Cambiamos a H y por ciento, el nombre, ¿sí? Y en mostrar valores como,
Aquí tenemos que cambiar. Y vamos a colocar porcentaje del total general. ¿Ya? Ojo, porcentaje del total general. Y colocamos aceptar. ¿Ya? Entonces, resumo. Recuento, siempre recuento, cambiamos el nombre a HI%, que es el nombre que nos corresponde para este caso, que es la frecuencia porcentual, y en mostrar valores como colocamos porcentaje del total general. ¿Ya? Aceptar. Entonces, fíjense que aquí nos sale la frecuencia porcentual. ¿Por qué? La suma de eso me tiene que dar el 100%. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya. Yo sé que, por ejemplo, quizá es algo, o sea, no en el sentido, a ver, es bastante más intuitivo de lo que parece, ¿ya? Pero hay que automatizarlo, digamos, en la mente, ¿ya? Yo he hecho tantas estas cosas así que yo lo cacho, pero por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, ustedes quizás no lo pueden, no cachan cómo hacerlo. Entonces, por eso que hice esta ayudantía, porque yo sé que estaban mal en ese sentido, ¿ya? Entonces, acá, en suma de talla, ya vamos a colocar la frecuencia acumulada, ¿sí? O sea, absoluta acumulada, Profe, ¿sí? tengo una duda. Ya, cuente, Bueno, pasa que en el problema uno nos piden hacer una tabla de frecuencia en relación al peso y ya, al ser 300 datos y al hacer esta tabla salen casi los 300 valores en la tabla. ya, ¿Cómo ojo, ojo, se ya, puede hacer para hacer una eh, intervalos? ya. Eh, espera un poquito, ya, ese va a ser otro caso, ¿ya? Pero hay que hacer algo, hay que hacer algo primero. Pero déjenme terminar esto y así, Ya, pues. ya. Entonces, acá, absoluta acumulada, tengo suma de talla, ¿sí? Hago clic, configuración de campo de valor, recuento, ojo, siempre recuento. Acá voy a colocar F sub I acumulada. ¿Por qué? Porque si colocan F sub I grande, ¿cierto? Me lo va a considerar como el F sub I pequeño. ¿Ya? Ojo ahí. Ya. Entonces, ah, me faltó esto. Ya. A ver. Entonces, recuento, cambiamos el nombre, ¿cierto? Y en mostrar valores como, en el caso de la acumulada, vamos a colocar total en. Ahí en mostrar valores como, en el caso de la acumulada, vamos a colocar total en. ¿Ya? Aceptar. Y ahí se nos forma la acumulada. Recuerden que el último tiene que salir 300 igual que acá. ¿Ya? Entonces, resumo, recuento, cambio el nombre y acá en mostrar valores como voy a colocar total en. ¿Ya? Vayan anotando. ¿Ya? Y acá debe salir, bueno, esta es la absoluta acumulada y esta es la porcentual acumulada. ¿Sí? Porcentual acumulada. En suma de talla 2 vamos a colocar configuración del campo de valor. Recuento,
acá H sub I por ciento acumulado, ¿ya? Y acá en mostrar valores como, vamos a colocar, si era porcentaje del total general, entonces acá va a ser porcentaje del total porcentaje del total en el caso de la acumulada. Y aquí tenemos la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, así se hace una tabla de frecuencia para el caso, para el caso de una variable que es eh, discreta. ¿Ya? Para quién- Ya. Ahí voy a ir. Ahí voy a ir. Tranquilo, 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 tranquilo. Para una variable cualitativa, o sea, cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces, para una variable cuantitativa continua, por ejemplo, cuál voy a colocar? Rango de peso no es muy, eh, no, es poco atractivo. Entonces, lo que voy a hacer para perímetro craneal. Perímetro craneal, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros vamos a colocar perímetro craneal y voy a hacer una tabla de frecuencia. Como es una variable que es continua, ¿cierto? Esta tiene intervalos. Por lo tanto, lo mismo. Vamos a eh, vamos a seleccionar toda esta. A ver, espérame un poquito, que parece que hay gente que. No, parece que no. A ver, ya, ok. Ya. Entonces, acá lo mismo. Insertar tabla dinámica. ¿Ya? Y tenemos eso. Ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer, vamos a colocar perímetro craneal. Lo mismo. Uno en filas y cuatro en valores. Ya. Entonces se nos forma una cuestión que de verdad no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la variable es continua. ¿Sí? La variable es continua, entonces en ese caso lo que necesito es hacer intervalos. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso los intervalos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta al tiro. El mínimo es 31 y el máximo, en este caso, vendría siendo 38,6. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar, por ejemplo, para que sea como cerrado, ¿cierto? Vamos a considerar del 30 al 39, ¿ya? Y vamos a ir de 3 en 3, ¿ya? Para que me quede 30 al 33, 33 al 36 y 36 al 39. Obvio que no va a ser la única manera, pero vamos a hacerlo así, ¿ya? Entonces, antes de hacer todo lo demás, ojo, antes de hacer todo lo demás, ¿sí? De cambiar la configuración del campo de valor y toda esa cosa, vamos a colocar clic derecho
en la primera categoría que aparece acá, por ejemplo, el 31, ¿ya? Clic derecho. Y aquí aparece agrupar. Apretamos ahí. Y fíjense que nos sale un cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo en este caso vamos a colocar. Vamos a comenzar ¿en dónde? En el 30. Y vamos a terminar en el 39. Y este por quiere decir el largo de cada intervalo. Entonces vamos a hacerlo por 3, ¿ya? O sea, cada intervalo va a tener un largo de 3. Y colocamos aceptar. Fíjense que ahí tenemos al tiro agrupado los intervalos. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, se entiende. Ya, ok. Sí, necesito feedback porque si no, no sé si están entendiendo algo. Ese es el tema. Ya, pero, a ver, acá en el chat. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, no hay para qué ir uno por uno haciendo todo el cuento. Al final, lo que nosotros necesitamos es aprender a ocupar Excel, ¿ya? Como yo le había dicho, yo iba a perder mucho tiempo enseñando Excel, porque es algo, digamos, que con el tiempo y con práctica se va aprendiendo. Pero ahora, dado que tenemos esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, es mucho más sencillo. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar acá frecuencia absoluta, frecuencia porcentual, absoluta acumulada y porcentual acumulada. ¿Ya? Entonces, acá en suma perímetro craneal, vamos a colocar configuración del campo de valor. Ojo que siempre recuento, acá vamos a colocar F sub I y acá sin cálculo. ¿Sí? Aceptar. Se nos forma la frecuencia absoluta. Porcentual. Configuración del campo de valor, recuento. Acá colocamos H sub I por ciento y en mostrar valores como colocamos porcentaje del total general. Tenemos nuestra frecuencia porcentual. El intervalo puede ser del largo que nosotros cojamos de alguna manera específica. Ojo, el intervalo puede ser del largo que nosotros cojamos, pero ojo, tiene que ser el rango, digamos, uniforme. O sea, por ejemplo, si yo voy a escribir, por ejemplo, el intervalo por ejemplo, del 30 al 39, que en este caso, podemos elegir un rango de 3. O sea, del 30 al 33, 33 al 36 y el 36 al 39. Si nosotros hubiéramos escogido, por ejemplo, el rango desde el 30 al 40, podríamos haber elegido del 30 al 32, del 32 al 34 y así sucesivamente hasta llegar al 40. ¿Sí? Profe, Sí, sí, sí. ¿me puede enseñar una vez más cómo hacer los rangos, por favor? Ya, ok. Vamos a hacer uno nuevo que va a ser con peso. Supongamos que claro, peso es como es variable, digamos, discreta, pero en este caso vamos a hacer rango de peso, ¿ya? Que el rango de peso, ojo, está acá, pero vamos a hacerlo nosotros, ¿ya?
Vamos a hacerlo nosotros, digamos, con el cuento que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer tabla dinámica. Tabla dinámica, aceptar. Entonces, peso. Colocamos uno en fila y cuatro en valores. Ya. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos de partida demasiada categoría. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a considerar, a ver, no sé, pues, intervalos. Intervalos, ¿sí? Que van a partir del 1620, ¿cierto? Y tienen que terminar en el último, que va a ser 4550. Ya. Lo que yo les digo siempre es hagan intervalos que sean homogéneos, o sea, que es eso del mismo largo. Eso es lo único que quiero, ¿ya? Entonces, supongamos que vamos a hacer, por ejemplo, del 1620, a ver, 4550. Supongamos que, por ejemplo, vamos a hacer del 1620 al, a ver, 1620, ¿cierto? Al 4620, ¿ya? O sea, considero de partida el primer valor, ¿sí? Y además, el 4620 es mayor que el 4550 que está acá. Entonces, al final, quedamos en el mismo eh, rango, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que cuántos, ya, de partida, cuántos números tengo acá, ¿cierto? Entre 1620 y 4620. ¿Cuál 3000. es? Ah, 3000, ¿ya? 3000. Y ahora hagamos un poquito de matemática. Yo lo que quiero es tratar de hacer, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la cantidad de intervalos? Si veamos, por ejemplo, 10 intervalos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el largo de cada intervalo en este caso? Si yo tengo 3000 números, el largo de intervalo, ¿cuál va a ser? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocar 3000, ¿cierto? Dividido en 10 intervalos, ¿sí? 300. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el largo de cada intervalo va a ser 300. En caso contrario, por ejemplo, imaginemos que en vez de 10 intervalos, que yo considero que es mucho intervalo, voy a colocar intervalos o sea, 6 intervalos, ¿ya? Entonces, los 3000, los 3000 los divido en 6 intervalos. Entonces, el largo va a ser 500, ¿ya? Voy a hacer 6 intervalos, ¿ya? Entonces, colocamos acá en la primera, ¿sí? Clic derecho y voy a hacer clic en agrupar. Se nos da este cuadro de diálogo. Voy a comenzar en 1620 y voy a terminar en 4620. Aquí yo tengo los números que yo estaba considerando, digamos, para el rango.
Y acá en por es el largo del intervalo. El largo del intervalo va a ser 500, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el largo del intervalo iba a ser 500. ¿Para qué? Para yo poder hacer 6 intervalos, ¿ya? Aceptar. Tengo la interrupción. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Insisto, para esto hay que aplicar, digamos, la matemática básica, pero al final es multiplicar, digamos, o sea, bueno, dividir y multiplicar. Para yo poder sacar el largo, yo necesito saber primero cuál es el rango, ¿sí? Y dividirlo por la cantidad de intervalos que yo quiero hacer. Entonces, en ese caso, ahí voy a considerar, eh, o sea, voy a obtener el largo del intervalo, ¿sí? Lo que yo siempre les digo, traten de hacerlo, digamos, como número cerrado, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo parto por un número, por ejemplo, 630, ¿cierto? Y el número en que termina es 1020, por ejemplo, terminemos en 1030, ¿ya? Terminemos el número cerrado, en el mismo número. ¿Para qué? Para así poder tener, digamos, una cantidad, digamos, que se pueda dividir, no sé, por 5 intervalos, en 2 intervalos, en un número par, ¿cierto? Y así sucede. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense que eso en el cuanto a los intervalos, ¿ya? Ojo que esto se supone que está grabando, sí, se supone que está grabando. Así que lo voy a subir al, a la plataforma, ¿ya? Para que esté, digamos, a disposición, ¿ya? Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer una eh, una tabla de contingencia. Tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, ¿cierto? Que por un lado, por ejemplo, tengo positivo o negativo, y por otro lado, por ejemplo, tengo, no sé, pues cesárea o normal, ¿cierto? Tengo dos, son tablas de doble entrada que tienen dos categorías, tanto horizontales como verticales, ¿ya? Ya. ¿Cómo se hacen las tablas de contingencia? Hacemos lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo. Seleccionamos todo, insertar, tabla dinámica. No hacemos nada, aceptar, ya. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a colocar, por un lado, tipo de parto, y por otro lado, vamos a colocar cociente, ¿ya? Tipo de parto, y por otro lado, cociente. ¿Ya? En tipo de parto, voy a colocarlo, no, perdón, en cociente, voy a arrastrarlo a filas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo negativo, positivo, ¿sí? O sea, nada del otro mundo.
El tema es lo siguiente, que acá como yo quiero hacer una tabla de doble entrada, necesito tener datos en las columnas, ¿sí? Y acá vamos a colocar tipo de parto. Tipo de parto lo vamos a arrastrar a columnas, ¿ya? Entonces, primero, cociente, lo arrastré a filas y tipo de parto, lo arrastré a columnas. Lo que yo quiero es ver, por ejemplo, cuántas personas tienen cociente negativo que tuvieron parto por cesárea, cuántas personas tienen cociente negativo, dado que, o sea, es básicamente la intersección entre una y otra, ¿ya? Entonces, fíjense, acá lo que dije es, mira, tengo negativo positivo, ese es cociente, ¿cierto? Entonces, cociente, lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente, acá en valores, voy a arrastrar y se nos forma, digamos, la tabla de contingencia, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Que, por ejemplo, yo puedo sacar que tres personas que tuvieron parto por cesárea tienen un cociente negativo. Por ejemplo, 183 personas o sea, mujeres que tuvieron parto normal tienen cociente positivo. Y así sucesivamente. ¿Para qué me sirve eso? Para yo poder sacar la sensibilidad, la especificidad, los coeficientes de falso positivo, falso negativo. Para eso. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es sacar eh, una probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, la probabilidad condicional necesito primero la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de, eh, de la condición, ¿sí? Por ejemplo, necesito sacar, perdón, acá, o sea, la probabilidad de positivo dado que cesárea, ¿sí? Probabilidad positivo dado cesárea. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? La probabilidad se calcula de la siguiente forma. Por un lado, necesito la probabilidad de eh, de la intersección, ¿sí? Entonces, positivo cesárea. ¿Cuál va a ser la intersección? Esta. Esta va a ser positivo, la intersección entre positivo y cesárea, ¿sí? Y eso es dividido el total de mujeres que tuvieron parto por cesárea. Este de acá, ¿sí? Y aquí nos da la probabilidad, que vendría siendo un 76,9%. Si, por ejemplo, me piden, en caso contrario, o sea, perdón, la probabilidad de cesárea dado
Por ejemplo, no sé, pues negativo, esto es al revés, pues, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, probabilidad cesárea dado negativo es el siguiente. Por una parte, la intersección cesárea, cesárea, negativo, esta es la intersección. ¿Sí? Dividido ¿en qué? En el total de negativos. El total de negativos es 107. Y nos da esto, que sería un 2,8% de probabilidad. Pregunta, ¿se está entendiendo la idea? Sí, profe. Ya, Sí, ok, profe. ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por un lado, lo que yo quiero que entienda es que todo se saca de la tabla, o sea, de la tabla de frecuencia, de la tabla de contingencia, exceptuando, por ejemplo, el tema de perdón, como de la medida de tendencia central, ¿ya? La medida de tendencia central, que esa cuestión es un trabalengua para mí, se sacan directo de la tabla, ¿ya? Por ejemplo, voy a correr esto para acá, ya. Profe, perdón, pero antes de que, de que ¿Sí? avance, Sí, sí, ¿estas sí. probabilidades se relacionan con la sensibilidad o cómo? Sí, po, porque la sensibilidad es una tabla, o sea, perdón, es una probabilidad condicional. Ah, ya, ya Sí, entiendo. po, es una probabilidad condicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la sensibilidad vendría siendo la probabilidad eh, de que el test dé positivo, dado que la persona está enferma. Ya, súper. ¿Pero puede dejarle la respuesta así como la dejó usted recién? ¿En qué sentido? O sea, como el desarrollo que usted hizo y además le hago como la interpretación yo, po, ¿o no? Ah, claro, sí, 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 sí. Lo que yo les decía, por ejemplo, es que ustedes me dejen ordenado, digamos, el tema de la respuesta, ¿ya? Eso es lo que yo quiero pedir. ¿Por qué razón? Porque al final, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ya me ha pasado otras veces que la que no encuentro las respuestas. No sé, po, las respuestas me la dejan, por ejemplo, no sé, pues no sé, por acá, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, al final, claro, yo no puedo estar buscando todo el Excel para yo poder tener una respuesta. Entonces, por eso yo les pedía, digamos, una respuesta escrita, digamos, para que, y que el Excel lo puedan ocupar como herramienta para calcular cosas, ¿cierto? Todo eso. ¿Sí? Ya, ¿Se profe, entiende? gracias. Eso. Sí, súper. Ya. Bueno, bueno. Ya. Entonces, supongamos que yo necesito encontrar el peso promedio. Y ustedes me dirán, ya, ¿se puede hacer directo? Sí, se puede hacer directo. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, calcular el peso promedio, que esto lo tendrían que hacer, digamos, en el Excel que ustedes tienen, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. El rango peso, o sea, perdón, el peso, perdón, acá, solamente voy a considerar los elementos numéricos. Entonces, el peso voy a seleccionar hacia abajo. Profe, el promedio era igual a la media, Media, ¿no? sí, sí, justamente, Media. justamente. Ah, Solamente que acá se va a llamar promedio, ¿ya? ok. Eso, sí. No, buena pregunta, buena pregunta. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo acá, ya, acá en peso, aparece acá el promedio, ojo, pero
lo que les voy a enseñar es cómo buscar las otras, ¿ya? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá tenemos fórmulas, fórmulas. Entonces, voy a colocar insertar función. Y acá, donde dice buscar una función, voy a colocar, por ejemplo, promedio. Ir y nos va a colocar promedio acá, ¿sí? Este promedio, no los demás, ¿ya? Ojo, este promedio. Entonces se nos da este cuadro de diálogo. Y acá, en esta flechita que va hacia arriba, ¿sí? Voy a colocar el rank. O sea, ¿qué es eso? Todos los elementos numéricos que corresponden al peso, por ejemplo. ¿Ya? Hasta acá. Teniendo todo eso, colocar Enter y Enter de nuevo. Y se nos calcula el promedio. Ese es el peso promedio. ¿Ya? Supongamos que queremos calcular la moda. Ya, la moda. ¿Cómo calculamos la moda? Lo mismo. Insertar función y acá, en vez de promedio, o sea, en buscar una función, vamos a colocar moda. Ir, aceptar. Lo mismo. Flechita arriba, voy a considerar todos los datos numéricos que corresponden al peso. Enter, Enter. Entonces la moda en este caso va a ser 3.500. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, genial, genial, genial. Genial, genial. Ya, entonces, acá, mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? La misma situación. Entonces, acá, mediana. Flechita arriba, colocamos todos los datos numéricos que corresponden al peso. Enter, Enter. Y ahí tenemos la medida. Entonces, si ustedes se fijan, acá todo sale del cuadro. Todo sale del cuadro. No, no es, o sea, son cosas que no necesito calcular muchas cosas, ¿ya? O sea, esa es la idea. A ver, supongamos que Profe, queremos. ¿Sí? disculpe, en la ¿Sí? parte como ponemos todos los datos numéricos, algo así, eso es lo que no entendí. ¿Cómo los tomo todos esos datos para Ya, sacar como la mediana, la moda y el promedio? ok. Mira, coloco en el primero y lo que voy a hacer, voy a hacer clic, pero voy a arrastrarlo. A ver, mira, hago clic en el clic izquierdo, ¿sí? Pero no lo voy a soltar, ¿cachai? Y voy a ir hacia abajo. No voy a soltar el clic, ¿ya? Entonces voy a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta llegar al último de acá. Y ahí suelto. ¿Se entiende? Ah, ves que lo que pasa es ya. A ver,
Otra cosa que puedes hacer, si por ejemplo no te resulta, por ejemplo, con el mousepad que es porque yo ocupo, ¿cómo se llama esta cuestión? Mouse, ¿ya? Yo no me acostumbré nunca al mousepad, ¿ya? Entonces, otra cosa que pueden hacer es lo siguiente. Colocamos acá, hacemos clic en el peso y vamos a colocar aquí en el teclado la flecha arriba, no, ¿cómo se llama esta flecha? Ay, el chip, perdón, chip y la flecha hacia abajo. Es más lenta la cosa, pero por lo menos va a ser seleccionar, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas se puede. Ah, ya, ¿Se entiende? claro, se puede de ambas formas. Y eso lo hago con los tres, con la media, medio y la moda. Claro, o sea, incluso, mira, es más, si queremos calcular la desviación estándar, ya, queremos calcular la desviación estándar. Entonces, insertar función y vamos a colocar desviación test best, así, ¿ya? Desviación estándar. Y el mismo cuento, flecha arriba, y vamos a colocar todos los datos numéricos que corresponden al peso. La misma situación. Sí, esa enter, enter. Nos calcula la desviación estándar. Para la varianza, colocamos, mismo cuento, insertar función, bar, flecha arriba, seleccionamos, enter, enter. Ya. Lo que sí no podemos calcular así como así es el coeficiente de variación. Ahora, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación? La desviación estándar dividido el promedio. Entonces, igual, desviación estándar que ya la calculamos, dividido el promedio. Tenemos el coeficiente de variación, solamente que esto debe ir como porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos, o sea, cómo colocamos esto como porcentaje? Y aquí, mucha atención. Clic derecho y acá buscamos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Formato de celda. Formato de celdas y nos aparece diversas categorías y nosotros colocamos porcentaje. Posiciones decimales, no sé, pues puede ser uno o 2, da lo mismo, ¿ya? Voy a colocar 2. Y se nos coloca el porcentaje. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran acotar? Profe, ¿Sí? es que eso respecto a del problema uno, la pregunta C.
que dice que puedo concluir respecto a la homogeneidad de la variable. Ya, sí, sí, sí. ¿Cómo a qué se refiere? Homogeneidad. Si es homogéneo o no, pues. ¿Qué significa que sea homogéneo? Nosotros lo habíamos dicho. Puede ser homogéneo en cuanto a, eh, a los datos en sí, a los datos en general, ¿sí? ¿Y cómo podríamos ver eso? Si el promedio, la moda y la mediana se estaban cercanos uno del otro. Si los datos, si el promedio, la moda y la mediana están cercanos, quiere decir que es homogéneo. En cambio, si el promedio, la moda o la mediana están totalmente separados uno del otro, entonces es heterogéneo, ¿sí? No es homogéneo. Ahora, ¿cómo puedes también verlo? Con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, si es un porcentaje pequeño, digamos supongamos que hasta 25%, ¿cierto? Nosotros podemos decir que es, ¿cómo se llama esta cuestión? Homogéneo. Pero ya si ya es un porcentaje totalmente alto, es porque ya es totalmente disperso. O sea, la distribución es totalmente heterogénea. ¿Se entiende? Sí, profe, ya Puedo verlo entiendo. de las dos formas, ¿ya? Básicamente, Ujú, de las dos ok. formas se puede. Ya. ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? Profe, yo tengo una duda. Ya, dele. Quería saber si en la parte de la B del problema uno, donde hay que calcular la media, la moda y la mediana, ¿hay que poner todo el desarrollo a mano o lo dejamos solamente en el Excel? Eh, no, o sea, puedes mostrarme, digamos, lo que te salió en el Excel, pero como una imagen, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. ¿Y ¿Sí? como hay que escribir a mano así como los pasos o...? No, no, solamente Ah, ya, necesito que perfecto. me escribas solamente la interpretación del número. Eso es lo único Ya, que necesito, perfecto. Ya, muchas gracias. lo único. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Eh, los gráficos también por Excel, ¿no? Los gráficos también, pues, sí, ya. ¿Alguien sabe graficar o no? ¿Pudieron hacerlo? No, profe, yo la verdad me cuesta un poco. Ok, ya. A ver, supongamos que queremos graficar esto, ¿ya? Entonces, al ser esta una, eh, no sé, a ver, una variable que es continua, y yo quisiera, por ejemplo, no sé, por representar en la gráfica la frecuencia absoluta. Ya, entonces, ¿qué tipo de gráfico me sirve en este caso? Insisto, si la variable es continua y necesito colocar, o sea, necesito mostrar la frecuencia absoluta, ¿qué tipo de gráfico me sirve? ¿De dispersión? No, 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 no. ¿Un histograma? Histograma. Perfecto, 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 perfecto. Ya, entonces nos vamos a insertar
gráfico, ¿sí? Acá aparecen los gráficos. Entonces, por ejemplo, colocamos acá, insertar gráficos de columna o de barra, y nos aparecen estos ejemplos, ¿cierto? Ah, ya. Ok, ya, lo mismo. Vamos a colocar más gráfico de columna, ¿sí? Y acá, histograma. Colocamos histograma y vamos a colocar el primero, ¿sí? El primero que aparece acá. Eh, ya, Javiera, vaya más. Ya, colocamos el histograma. Ah, ya, espera un poquito, que pasa algo. A ver, a ver, no, esto no me sirve. Ya, a ver, déjenme hacer algo y de ahí les digo. A ver, déjenme. A ver, ya, déjame gráfico dinámico. A ver, listo. No. El gráfico que aparece en el ejercicio, ¿para qué variable es? ¿Alguien me puede decir? Que no tengo abierto el ejercicio acá. O sea, primero Eh, nos piden hacer un gráfico de dispersión para ¿Ya? una variable cuantitativa continua en relación al peso y luego nos piden hacer otro gráfico, pero en relación a nosotros, como nosotros qué gráfico creemos nosotros que podría ir mejor con una tabla de contingencia. Ah, ya. Entonces, un gráfico de dispersión. Eso era, ¿cierto? Ah, ya. Ok. Ya. Entonces vamos al gráfico de dispersión. Ya. Supongamos que el gráfico de dispersión, en nuestro caso, es para peso versus talla. ¿Ya? Peso versus talla. Entonces voy a colocar acá abajito, donde dice insertar gráfico de dispersión. Este. Y acá, ah, disculpe que está un poquito lenta la cosa. Ah, y acá vamos a colocar clic derecho, seleccionar datos. ¿Ya?
Entonces vamos a seleccionar peso. mm, Cambiar fila. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ya, disculpen que ahora no me está resultando la cuestión. Ya, a ver, espera un poquito. Eh, Seleccionamos esta, nos vamos a insertar. Ya, ahí sí, ya, ahí sí, ahí se nos fue. Ya, entonces, vamos a hacerlo o no. Vamos a seleccionar ambas, eh, ambas variables, en este caso el peso y la talla, ¿cierto? Eso es lo que vamos a graficar. Entonces lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar tanto el peso como la talla. Entonces, hasta abajo. Ya. Seleccionamos peso y la talla y vamos a colocar insertar, donde dice gráfico de dispersión, acá abajito, colocamos acá y colocamos ahí. Si ustedes se fijan, ahí se forma el gráfico de dispersión. Entonces, acá, por ejemplo, podemos cambiar el título, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, eh, dispersión según peso y talla, ¿sí? Y, a ver, acá, títulos de eje, colocamos acá el título de eje horizontal, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, era el peso, peso, y acá, ¿qué es lo que teníamos? La talla, ¿ya? ¿Qué más nos falta? Ah, nos falta la leyenda, ¿sí? Eso, ahí está. Entonces, aquí tengo mi gráfico de dispersión para peso y talla. ¿Se entendió la idea? ¿Estamos bien? Sí, profe. Yo aquí, por ejemplo, en el caso del gráfico, siempre lo veo así como por ensayo y error, ¿ya? Yo soy así. Pero, claro, eh, es eso básicamente. Y para los demás gráficos también es así. O sea, hay que colocar primero, o sea, hay que seleccionar los datos que vas a colocar en la tabla y así graficas, ¿ya? Eso, eso.
¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Profe, en el caso, por ejemplo, si las variables que me pide es peso y perímetro, en este caso, en vez de talla, tendría que seleccionar el perímetro, ¿no? Con el peso. Claro, ¿saben hacerlo para...? Sí, porque acá justo se dio que peso y talla Claro, como están está juntas. uno al lado del otro. Claro, ya. Ok, les voy a enseñar cómo hacerlo en ese caso. A ver, déjenme ver si me resulta. A ver. Sí me resulta. Sí me resulta. Ya, ok, ok. Ya. Entonces les explico. Vamos a seleccionar solo peso, ¿ya? Y vamos a apretar Alt GR, Alt GR, ¿ya? No, perdón, no, no tenía que pasar eso. No, ¿qué pasó? Ya, y sí. Entonces vamos a apretar Alt GR para el perímetro craneal. Y ahí se nos seleccionan las dos que están separadas. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo o no. Seleccionamos pesos, ¿ya? Entonces vamos a subir hasta arriba y Alt GR sin soltarlo y seleccionamos perímetro craneal hasta abajo. Y ahí lo soltamos. ¿Le resultó? Profe, ¿era el botón Alt y el otro cuál es? No, Alt GR. Alt GR. Uno que dice Alt GR. Alt GR. Ese botón se usa siempre como cuando vamos a agarrar como una fila completa, ¿no? No, no, no. O sea, pero que están separados. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular, o sea, colocar la talla, y Ajá, necesito seleccionar algo que está separado de la talla, ¿cierto? Por ah, ejemplo, no sé, ok, pues, preeclampsia, ¿sí? ajá. Voy a calcular eso. Selecciono la talla, selecciono la talla, ¿sí? Subo y aprieto al GR. Y ahí selecciono la preeclampsia. ¿Por qué? Porque en caso contrario, si yo no aprieto ese botón, seleccionaré solamente la preeclampsia y la demás se selecciona. Es el tema. Y ahí están las dos selecciones. Si Ah, ustedes se ya, profe, fijan, ya. están separaditas. Entonces, en ese caso, claro. Para el caso de la gráfica de dispersión, si ustedes necesitan ver, digamos, dos variables que están separadas en la tabla, pueden ocupar ese Profe, puente. yo estoy usando el Excel
perdón, de la universidad, ¿Sí? con el correo institucional ese, ¿Sí? a mí me está funcionando con el control. El, Ah, con el por control, si ¿ya? acaso. Sí, Sí, también, pues. eso. Sí, sí, o sea, si lo tienen, pruébenlo, pruébenlo. Pero por lo menos a mí con el ALGR me resulta, ¿ya? Pero si ustedes pueden hacerlo con el control y les sale, genial, pues, genial. Si aquí la idea, chiquillo, es tratar de ocupar Excel, digamos, para que, o sea, ocuparlo, o sea, eh, yo no aprendí Excel, digamos, así, no hice un curso de Excel. Nadie me enseñó Excel. Yo solamente eh, aprendí escribiendo y por ensayo y error más que nada. Así que, y ahora está mucho más fácil. Yo soy un poquito más, o sea, yo soy bastante más viejo que usted y claro, en ese momento no existía mucho internet ni muchas cosas, entonces al final tenías que hacerlo así, así tal cual, ¿no? Por ensayo y error. Ya, otra duda, Profe, ¿sí? a mí no me quedó muy claro el tema de las probabilidades, cómo Las sacarlas. probabilidades. ¿Es necesario que estén en Excel? ¿Las puedo hacer en el informe solamente? Es que por eso les digo, o sea, si quieren colocarlo en el informe, díganlo como lo calcularon, ¿no? Así es. Ya. Sí, pues, o sea, yo les digo esto, por ejemplo, para que ustedes ocupen Excel, digamos, para calcular cosas. O sea, eh, si ocupen el Excel para lo que es. O sea, el Excel, por ejemplo, no es para necesariamente para mostrar, digamos, como mostrarlo en Word, por ejemplo. ¿Sí? El Excel es para calcular cosas, ¿cierto? Te los muestra, digamos, con tabla, con gráficos, todas esas cosas, pero tampoco es algo tan, por así decirlo, tan visual como lo es, por ejemplo, hacer algo en Word, ¿sí? O sea, el hecho de escribir, digamos, un párrafo, acá como que no tendría mucho sentido. Entonces, en ese sentido, qué es lo que podemos hacer? Digamos, ocupar el Excel para lo que es, como una hoja de cálculo, ¿sí? Y todo lo demás, si usted quiere colocar una respuesta, algo así, va a salir mucho más ordenado escribiéndolo usted, digamos, en un Word, no sé, pues, si quieren hacerlo manualmente, digamos, en una hoja, háganlo, ¿ya? No tengo problema en ese sentido. Yo lo que pido es orden, ¿por qué razón? Porque al final el trabajo es de ustedes, porque, o sea, cómo puede ser de que de que porque ustedes, por ejemplo, coloquen una respuesta en otro lado que no corresponde, yo no se las reviso, porque al final el trabajo es de ustedes. Entonces, por eso yo pido, digamos, que las respuestas queden en una parte, digamos, donde yo las pueda ver y las pueda revisar, etcétera, 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 ¿sí? Para que después no haya el problema de que, profe, no me revisó esta cosa, no me revisó esta otra cosa. Por eso, solamente por eso. Pero, insisto, no se hagan problemas. O sea, el Excel está para eso, para calcular. Si ustedes quieren calcular con calculadora o cosas así, ni un problema. O sea, aquí, por ejemplo, lo bueno que tiene el Excel que le hace, digamos, rápidamente el tema de los
de las tablas de frecuencia, las tablas de